Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos hoy lunes a este seminario web al que vamos a asistir, al que están ustedes todos conectados y que tiene como motivo hablar de las nuevas directivas europeas de contratación pública electrónica, responsabilidades y obligaciones. El seminario web va a ser impartido por don Javier Vázquez Matilla, que es letrado del Ayuntamiento de Pamplona y vocal del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra. Además es miembro del grupo técnico de la Comisión de la Sociedad de la Información y Nuevas Tecnologías de la Federación Española de Municipios y Provincias. Tuvimos aquí en Aitos la oportunidad de escucharlo la semana pasada en el Congreso CENIS, el Congreso Nacional de Interoperabilidad y Seguridad, que se celebró en Madrid, y hoy pues nos va a hablar de las nuevas directivas europeas de contratación. Recordad que, bueno, mi nombre es Ceferino Madero, podéis enviarme después cualquier duda comercial sobre el aspecto, las preguntas que tengáis para Javier o para mí, las podéis hacer a través del chat de preguntas que tenéis en la herramienta del webinar. Al finalizar la presentación, o sea, dentro de aproximadamente 30 minutos, una vez que hayamos visto la presentación, y se irán respondiendo sobre la marcha. Y si hubiese muchas, pues algunas las dejaremos para un momento posterior por correo electrónico. Pero en principio, las que hasta ahora en los webinars que ha habido, pues las hemos ido respondiendo sobre la marcha, ha dado tiempo. Entonces no hay problema. Bueno, pues yo sin más, y volveremos a escucharnos al final del webinar, sin más voy a dar paso a Javier para que nos hable de estas nuevas directivas. Buenos días, Javier. Sí, buenos días a todos. No sé si se escucha. He tenido un pequeño problema porque se me ha cerrado repentinamente la pantalla y la estoy reiniciando. Os pido disculpas. Muy bien. Pues gracias por querer contar conmigo en el día de hoy para tratar brevemente las novedades que las directivas sobre contratación pública que fueron aprobadas el pasado día 15 de enero traen. Gracias también por la presentación. Y pues bueno, comencemos, ¿no? La Unión Europea, como sabéis, parte del objetivo de lograr un mercado único que se concreta en que haya una libre circulación de personas y mercancías, una libre circulación de servicios y una libertad de establecimiento. Y al final, para lograr ese objetivo, lo principal, lo necesario es una apertura de la competencia de la contratación pública que realmente no ha existido hasta este momento. Ponía yo de ejemplo el otro día en el CENIS, efectivamente, que en el mercado privado, en el mercado de compra privada, son muy frecuentes la participación de otros estados en los procesos de compra, de adquisición de maquinarias, de distintos suministros, de servicios. En cambio, esto no se ha traducido en un incremento de la participación de otros estados en materia de contratación pública. La Unión Europea cree que con una apertura de la contratación pública habrá más competitividad y habrá más eficiencia. Y más eficiencia que se garantice con el uso de los principios generales de la contratación pública. Son muchas las reformas que han existido en esta materia. En el último año, pues bueno, entre lo que llevábamos de año de 2013, han sido más de 13 reformas en que el legislador estatal pues nos ha sorprendido casi diariamente con cambios sustanciales muchas veces. El último de ellos, con la ley de factura electrónica, que ni siquiera sabemos o estamos debatiendo si está o no en vigor, porque la complejidad es muy grande. Pero lo que no hay duda, lo que es necesario aplicar y lo que prima en las nuevas directivas se refleja en el artículo 18 es la necesidad de aplicar los principios generales de la contratación pública, el principio de igualdad, de transparencia, de proporcionalidad a todas las contrataciones y a todas las situaciones cotidianas, ¿no? Podríamos, antes de meternos de lleno en el análisis sistemático de la nueva directiva, ver cuáles han sido los antecedentes que la han informado, ¿no? Un documento muy relevante, por cierto también muy sencillo de leer, pero con gran
contenido es el Acta del Mercado Único, 12 prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza de la Comisión Europea. En este plasmaban distintos objetivos de las nuevas normas europeas que vendrían. Y yo creo que es muy interesante porque resume muy bien lo que luego va a ser el contenido que vamos a ver. Afirma que los procedimientos de recaudación son muy complejos, hay muchas trabas, mucha burocracia, y lo que es necesario es que los procedimientos sean más sencillos y haya más flexibilidad. Y sobre todo, que las pymes, que son la mayoría del mercado en España, por ejemplo, pues puedan acceder con facilidad, no haya grandes documentaciones que presentar al principio, los procedimientos sean accesibles a ellos y sean sencillos. Esto es lo que la directiva primará después, ya se veía en este acta, ¿no? Además, pretende ser una herramienta, como ya lo hemos visto, por ejemplo, en el Fondo Total de Inversión Local, para los que somos de entidades locales, ¿no? Que la acción se utiliza como una herramienta, en ese caso, para reactivar la economía, para reactivar el empleo. Pues en este caso, también las futuras directivas se planteaban que la contratación debía ser una herramienta y no simplemente un ejercicio de comprar o de adquirir algo que necesitamos, ¿no? Por parte de la Administración, sino una herramienta para potenciar pues el desarrollo del mercado interior en un sentido de la innovación, en el sentido de la innovación, y veremos cómo hay nuevos procedimientos de contratación, como el procedimiento de asociación para la innovación, y pretendía también fomentar todo lo relativo a la ecología o al medio ambiente y a lo social. Luego veremos cómo se concreta. Además, las grandes olvidadas hasta el momento, las concesiones de servicio, han sido ahora incluidas en una nueva directiva, por eso no es una sola directiva, sino que, como veremos luego, son tres, y habrá una directiva de concesiones de servicio. Y eso porque ya se establecía aquí, en este acta que estamos estudiando, que era necesario crear un marco legislativo para concesiones de servicio. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque las concesiones de servicios son muy relevantes. Creo que había distintas regulaciones jurídicas en los distintos Estados miembros, y esto conllevaba pues que nadie se ponía sobre cuál tenía que ser su regulación y sobre todo cuál tenía que ser la extensión de los requisitos procedimentales a los que estamos acostumbrados. Anunció que en el año 2012 presentaría, tras un proceso de consulta, esas propuestas legislativas que simplificarían y modernizarían la contratación pública. Esto que se concretó en el libro verde que en enero de 2011 fue publicado, un libro sobre modernización de la contratación pública, que sería el precursor directo, inmediato de las futuras directivas, y que contiene pues distintas preguntas que se hace la Comisión sobre si hay que regular algo y cómo hay que hacerlo, ¿no? Los objetivos con los que parte son los que ya hemos visto: favorecer la innovación de las empresas, hacer de la contratación más eficiente, mejorar el entorno empresarial, sobre todo a las pymes, y algunas cuestiones ya más concretas, como si es necesario eliminar el contrato de obras y tenerlo como un servicio más, cosa que finalmente no se hizo, o si hay que unificar los anexos 2A y 2B, porque realmente el anexo 2B estaba fuera de muchas de las obligaciones, como sabéis. Solo había que publicar la adjudicación, por ejemplo, no se sometía a alumbrar, y en cambio, no era un contrato armonizado, y en cambio lo que se planteaba era unificar esos anexos 2A y 2B, que sí que se ha llevado a efecto. Se planteaba también elevar los umbrales y clarificar las exclusiones, especialmente en lo que se refiere a los contratos in-house, a las enmiendas, los contratos in-house providing, ¿no? Clarificar el ámbito subjetivo, entendido en qué es un organismo autónomo, por ejemplo, un organismo de derecho público, medidas de simplificación adaptadas a pequeños proveedores, y vamos a ver luego ejemplos. Y bueno, otro tipo de medidas que sirvieran para comprobar la reducción de las cargas administrativas y la consecuente más facilidad, mejor condición para que los licitadores pymes pudieran entrar en este procedimiento. Un ejemplo lo hemos visto ahora en la Ley de Emprendedores y su internacionalización. Pues esto es lo que planteaba ya el libro verde en el año 2011 y que, por cierto, ya está en Navarra desde el año 2006. El suprimir todas esas escrituras, avales de garantía provisional, bueno, todo, solvencia técnica, solo exigirlo al adjudicatario del contrato, como ya tenemos ahora. Hombre, la duda ahora se plantearía con la actual regulación de la Ley de Emprendedores de si es posible
que para contratos SARA, para contratos sometidos a regulación armonizada, haya esta sustitución, o sea, se dé esta sustitución de documentación, porque, como sabéis, la directiva sí que exige que en el sobre 1 se tenga ese contenido, ¿no? El contenido de escrituras, apoderamientos, etc. Se planteaba también que hubiera más negociación. La negociación es buena para Europa, lo que no es bueno es la negociación sin transparencia, la negociación, pues bueno, con falsedades, la negociación con 1+2 y con otras estratagemas que muchos podemos conocer, pero la negociación es buena, es bueno negociar. Y por eso las nuevas directivas partían ya con esa pregunta de si era necesaria más negociación. Y veremos que así ha quedado la nueva directiva. Se crea un nuevo procedimiento, como es el negociado con publicidad, y el negociado sin publicidad también se acota en algunas cuestiones. Y también es la directiva de la ejecución del contrato, el libro verde, sobre todo a raíz pues, de las duras críticas de la Comisión Europea a España en el año 2008, en relación con su sistema de modificación de los contratos y con las continuas condenas, precisamente por este motivo, la última de ellas el 31 de enero del pasado año, de 2013, con el asunto del AVE, ¿no? De la construcción del AVE a su paso por Barcelona, y la corrección financiera de más de 38 millones de euros, supuso la necesidad, o conllevó la necesidad de incluir las modificaciones contractuales dentro del ámbito de las directivas. Como sabéis, hasta el momento, solo la licitación y la adjudicación, solo ese primer proceso estaba sometido a las directivas y la ejecución no era regulada en ningún caso. Bueno, esto no es del todo cierto, porque al hablar de los procedimientos negociados sin publicidad, en especial de los procedimientos negociados sin publicidad de obras y servicios complementarios, ya prácticamente podemos decir que ahí estaba la regulación de las modificaciones contractuales, y si analizáramos cuál ha sido el debate parlamentario, vemos cómo muchos estados se oponían a que hubiera una regulación sobre modificaciones contractuales porque entendían que ya existían. Y de hecho eso era lo que se argumentaba por parte del Tribunal de Justicia, por parte del Tribunal General en particular, a España. Cuando España le decía que las directivas no regulaban la fase de ejecución, el Tribunal General le decía que sí lo hacían, y lo hacían en esa sede donde os he comentado. Bueno, en conclusión, surge esa necesidad de regular la ejecución del contrato, surge la necesidad de definir qué es modificación sustancial del contrato, cuándo un contrato ya no puede ser modificado, qué cambios subjetivos impiden la modificación contractual. Veremos luego cómo va a quedar prohibida la cesión como la conocemos ahora, y también se establecen medidas de protección y de control de los subcontratistas que luego también podemos ver. Esto era de lo que se partía, esto era la base o las preguntas que se hacían en el libro verde. Bueno, aquí veis estos calendarios, este calendario, y esto quiere decir que además de todo este tipo de celebraciones que veremos, ¿verdad? Tendremos la entrada en vigor, la entrada en vigor, podemos decir, o el final del plazo de dado para la transposición de las nuevas directivas. Nuevas directivas que se aprobaron el 15 de enero de 2014 en lo que es el cuarto paquete de directivas. Más ambicioso, un cuarto paquete compuesto de 3 directivas. La primera directiva, que sustituye a la anterior directiva 2004, una directiva dedicada a los contratos en general, a los de obras, de suministros, servicios, concesiones de obra, y otra directiva para las concesiones de servicio. Además tenemos una tercera directiva, que sería la directiva dedicada a los sectores excluidos, a los sectores especiales, al agua, a los servicios postales y el eléctrico. Sectores eléctricos. Lo que ocurre es que en el proceso parlamentario, por medio de una enmienda, se eliminó al agua de esa directiva, con lo cual no se ha sacado de las directivas sobre contratación pública una materia realmente importante, pero bueno, han sido cuestiones pues más bien políticas, ¿no? Y sobre todo diferentes tradiciones en los estados europeos. En marzo esperemos que sean ya publicadas las nuevas directivas, que han tenido, después de su aprobación por el Parlamento, el visto bueno del Consejo, que era el último trámite que faltaba. Es decir, ya solo falta publicarlas, y comenzará el plazo de 2 años. Un plazo de 2 años en el que tendremos que transponer toda la directiva. En España ya se ha creado por el Ministerio de Economía un equipo para transponer esa norma en España, y pretenden para antes de final de año tener listo un texto, un borrador de lo que sería un código de contratación pública, un código que hiciera más sencilla la contratación y que regulara solo lo esencial. Hay algunas cuestiones que entrarán en vigor más tarde, precisamente son las relacionadas con la contratación electrónica que nos tiene hoy aquí. En marzo de 2016 tendremos la notificación electrónica obligatoria para todos.
en 2017 la licitación electrónica, es decir, la presentación y recepción de ofertas de forma electrónica para centrales de contratación, y en junio y julio de 2018. Será obligatorio ya para todos. Bueno, sin perjuicio de todos estos plazos, a mí realmente los dos últimos, los de 2017 y 2018, no me suele gustar decirlos, porque yo creo que las ventajas que conlleva la contratación electrónica, como veremos luego, pues son fundamentales y no hay motivos, ni siquiera no hay barreras técnicas, es decir, hay muchas aplicaciones, una la que nos tiene aquí hoy, pero hay muchas otras en España, y fuera de España también, que ya lo permiten, con lo cual no es necesario esperar tanto tiempo, porque las ventajas son innumerables. Ventajas que se cifran en ahorros entre un 5 y un 20%, daban una cifra en miles de millones de euros en el día de la aprobación por el Parlamento Europeo, que quizás no convenga citar, por un poco exagerada, pero sí que entre un 5 y un 20% están cifrados según los estudios que hay en materia de contratación. Cuando la directiva habla de contratación, lo hace en varios sentidos. Primero, en publicar electrónicamente las contrataciones, que hay algunos estados que aún no lo hacen. Nosotros, además, a raíz de las últimas reformas, no solo publicamos, o tenemos el deber de publicar en los perfiles, sino también en la plataforma de contratación del Estado, ¿no? Exige también que las notificaciones sean electrónicas completamente. En particular, dice que toda la relación debe ser electrónica, y para esto hace falta disponer de las aplicaciones oportunas. Y lo más importante es recibir electrónicamente las ofertas. Estos serían las obligaciones en materia de contratación electrónica que se exigen por la directiva, y que la verdad que algunas requerirán de desarrollo porque es bastante breve la directiva al tratarlas, ¿no? Algunas cuestiones que me parecen interesantes, aunque pueden parecer menores, es que hay una apuesta real por utilizar la contratación electrónica. No solo unos ahorros de costes, sino también la propia directiva prevé que cuando vayamos a ir a un procedimiento sometido a regulación armonizada, un procedimiento sometido a las directivas, vamos a reducir nuestro plazo de presentación de ofertas en 5 días si admitimos que se presenten ofertas de forma electrónica. Y vamos a poder también controlar muchas cuestiones que son el auténtico cáncer de la contratación pública, la morosidad, el control de pagos, el control de subcontratistas, porque ahora se establecen medidas especiales que ya se han incluido recientemente en nuestra legislación española. La necesidad de controlar si el contratista principal abona lo que ha pactado con los subcontratistas, y la necesidad de saber quién son exactamente esos subcontratistas, porque si no, pues apuntamos al regreso de la famosa acción directa del artículo 1597 del Código Civil, que fue suprimida, ¿os acordáis?, con la ley de contratos en materia de defensa y seguridad, pero que podría volver en la transposición, porque la directiva apunta a ello, ¿no? Por hacer un análisis sistemático, a la vez que breve, podríamos citar algunas cuestiones relevantes. La primera serían los umbrales, que quedarían del modo que veis: 5.186.000 para obras, 134.000 para contratos de servicios y suministros de autoridades estatales, 207.000 para contratos de servicios y suministros de subcentrales y locales, autonómicas, diputaciones locales, y 750.000 euros para los contratos públicos de servicios sociales y otros servicios del anexo 16. Simplemente decir que estos servicios sociales se han incluido en la directiva, aunque hubo bastante polémica inicialmente en el proceso de transposición, el proceso de redacción de la directiva, pero se han incluido de una forma muy simple, y es que solo será obligatorio para ellos seguir los principios, nada más. En cuanto a las definiciones de los contratos públicos, las directivas diferencian las concesiones con el resto de contratos de servicios en función del riesgo, de lo que llaman el riesgo operacional. Se suprimen los servicios del anexo 2A y 2B y ahora son solo uno. Y bueno, ya hay algunas otras cuestiones, como una regulación bastante escasa de los contratos mixtos, ¿no?, que permitiría, pues quizás hacer este tipo viendo en algunas ciudades. Pero lo que más se aclara son las relaciones entre poderes públicos in-house, los contratos in-house o las encomiendas. Se establece que puede existir una encomienda cuando haya control análogo al que se ejerce sobre los propios servicios en el medio propio, que más del 80%, y esto sí que es una gran novedad, de las actividades del medio propio las haga para el poder adjudicador, y que no haya participación privada. Nada se dice del requisito de idoneidad, esto es, el requisito
correspondiente a que cuando yo encargo algo a un medio instrumental, este realmente tenga los medios materiales, personales para ejecutarlo. Si se dice para atrás en nuestra legislación estatal, en una disposición adicional, sí lo ha hecho la legislación navarra, limitando al 50% la subcontratación, pero nada se dice a nivel europeo. No sabemos en qué quedará o no, porque hay distintos informes ya en España, especialmente de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y de Baleares, que tratan esta cuestión y que si queréis pues os puedo facilitar. Se plantea también que exista un poder adjudicador, perdón, un medio propio de varios poderes adjudicadores. En ese caso vemos el requisito del 80%, el ejercicio conjunto del control análogo y que no haya participación privada con alguna excepción. Los principios de la contratación pública, bueno, los pongo aquí otra vez porque me parecen muy importantes, sobre todo cuál es la aplicación de estos. Hablar de algunas novedades procedimentales. Tenemos el procedimiento abierto, el restringido y un nuevo procedimiento de licitación con negociación sin límite. Un procedimiento que vamos a poder usar, pues eso, con carácter general, porque la negociación es buena, pero la negociación con publicidad. Se van a establecer unos plazos mínimos de publicidad del anuncio. Vamos a poder limitar el número de invitados, como prácticamente si fuera un restringido, etcétera. Luego tendríamos el procedimiento negociado sin publicidad previa, que aclararía algunas de las cuestiones que ahora algunas veces dudamos, ¿no? Como hasta dónde se puede negociar, ¿no? Pues nos dice la directiva, no se pueden negociar ni los criterios de adjudicación ni los requisitos mínimos del contrato. El diálogo competitivo y un procedimiento nuevo que es la Asociación para la Innovación, que lo que pretende, pues bueno, es contratar el desarrollo de productos, servicios u obras innovadoras y después comprarlos. Es decir, que no quedarnos en el I+D, sino realmente en hacerlo, en comprarlo, en desarrollarlo del todo y ponerlo en el mercado para nosotros, ¿no? No hay CPPs. No hay CPPs y es duda también de que existan en España y no se dirijan a las actuales concesiones o al resto de contratos cuando no haya explotación. Sin más, como apunte. Este es el procedimiento que os comentaba antes. Como novedad, decir que en el procedimiento negociado con publicidad, que no en el sin publicidad no se dice nada de ello, cuando se prevea expresamente en el anuncio, haciendo prácticamente bueno, pues un procedimiento simplificado, ¿no? Como existe en alguna legislación española, un procedimiento abierto pero simplificado. Pero solo cuando lo diga el pliego, porque si no la negociación es esencial, como ya se han pronunciado distintos tribunales de recurso en España, en especial el Tribunal Central, de Andalucía o el de Navarra. Algunas medidas de contratación agregada y electrónica son pues, bueno, los acuerdos marco, duración máxima 4 años, sistemas dinámicos de adquisición, subastas electrónicas, bueno, tenéis en la lista. Solo añadiríamos la contratación conjunta esporádica entre varios adjudicadores, que quizás es lo que más vamos a usar, o contratación conjunta entre poderes adjudicadores de distintos Estados miembros. Bueno, algunas novedades concretas, la división del contrato en lotes. Al principio tenía mucha fuerza, parecía que iba a ser una obligación que todos los contratos estuvieran divididos en lotes para que sí, las pymes pudieran participar, pero ahora se ha relajado lo que sí que dice la directiva en los considerandos 78 y en el artículo 44, es que debe animarse a los poderes adjudicadores a dividir en lotes sus contratos para que participen las pymes. Y es posible también limitar la participación en un número de lotes, pues de 10 usted puede participar a 3, y limitar la ejecución, la adjudicación. Usted se ha presentado a 3, o ha ganado 3, o es el propuesto de adjudicatario de 3, pero solo podrá resultar adjudicatario de 1 o 2, que era lo que estaba en duda actualmente en España a raíz de un informe de la abogacía. Es posible restringir la adjudicación. La solvencia se analizará al final, como ya hemos comentado. En los criterios de selección o de solvencia no cambia nada, se añade algún límite, como que no se pueda exigir más del doble del valor estimado para cada lote, en cuanto se refiere al volumen de negocios. Bueno, aquí ponía incidencia de la ley de factura electrónica porque, como sabéis, se ha modificado en España lo relativo a solvencia, pero yo entiendo, y así lo ha dicho también la Abogacía General del Estado, que no es aplicable hasta que haya un desarrollo reglamentario, ¿no? El pasaporte europeo va a ser como un DNI de las empresas, que les sirva para participar en todos los procedimientos, y como criterios de adjudicación simplemente citar algunos que llamen la atención, como la posibilidad de incluir la cualificación y experiencia del personal que va a ejecutar el contrato dentro de los criterios de adjudicación, y también el concepto de ciclo de la vida que valore no solo
la prestación en sí, sino cómo se fabrica, cómo se desecha, qué sistema, pues esto, de gestión de residuos o de ese sistema de producción existe, etcétera. Saldrá o aparecerá también una regulación específica para cómo calcularlo. Y ya para finalizar, hablar de dos cuestiones. El control de la subcontratación es muy fuerte. Hay sentencias del Tribunal de Justicia, las más importantes, la sentencia caso WALL, W-A-L-L, relativo a una sustitución de un subcontratista, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que cambiar un subcontratista por parte del adjudicatario constituye una alteración sustancial del contrato y la modificación del contrato, pues bueno, se quiere clarificar que cuando hay una modificación importante estamos ante un nuevo procedimiento de adjudicación, un nuevo procedimiento que requiere publicidad porque hay una renegociación de las condiciones, es decir, una alteración del objeto inicial. ¿Cuál es la clave? El saber que si esa modificación hubiera influido algo en la presentación de la oferta, hubiera cambiado el resultado, hubiera hecho que otras concursantes presentaran su oferta, estaremos ante una alteración sustancial del contrato y por lo tanto no podremos modificarlo. Se justifican los modificados en que son contratos de larga duración o complejos y lo importante, así como el artículo 107 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece un listado de causas que motivan la modificación del contrato por circunstancias imprevistas, se opta, como ya ha hecho recientemente, por ejemplo, la Ley Navarra, por señalar que cabrá modificar un contrato aún no estando previsto cuando existan causas de imprevisibilidad. ¿Qué es imprevisibilidad? Pues da la definición la propia directiva señalando que serán imprevistas o imprevisibles, mejor dicho, aquellas circunstancias que no pudieron ser previstas ¿por quién? Por un poder adjudicador diligente, un poder adjudicador que tomó las medidas necesarias pues en relación con ese proyecto. No puede ser que en una obra de 1000 kilómetros de carretera solo se haya hecho un estudio del terreno, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí tenéis la definición para verla más tarde. ¿Qué modificados se van a prever entonces? Y con esto voy a acabar. Los modificados previstos con independencia del valor económico, es decir, que puedo prever algo y sin límite, que a mí eso de sin límite me parece un poco fuerte, pero lo dice la directiva tal cual, con ello apoya o aclara que los pronunciamientos de la Junta Consultiva de Aragón el pasado año en esta materia, que decían que los modificados previstos pueden ser ilimitados en su cuantía, pues es así. Contratos complementarios que no cambiarían respecto a lo que conocemos ahora, con el límite del 50%, etcétera. Modificados imprevisibles, y no imprevistos, sino imprevisibles, como hemos dicho antes, hasta el 50%. Ya sabéis que el límite actual es el 10% en España, pues el límite sería el 50%. También sería una modificación contractual la sustitución del contratista principal. La cesión del contrato, como la entendemos ahora, queda prohibida. Solo vamos a poder ceder el contrato cuando sea fruto de una transformación de la empresa, cuando haya una fusión, una escisión, una aportación de rama de empresa o rama de actividad. Nunca más. No lo podemos hacer depender de un porcentaje que se haya ejecutado el 20%, que se haya ejecutado del presupuesto, que se haya ejecutado una quinta parte de duración. No. Ahora solo en ese tipo de operaciones. La sentencia donde se basa el Tribunal de Justicia, la directiva es la sentencia del Tribunal de Justicia Presetex del año 2008. Y finalmente lo más llamativo es que en fase de tramitación parlamentaria se introduce una serie de enmiendas para posibilitar modificados sin causa, aunque suene una burrada, que sean inferiores al umbral y que sean inferiores al 10% en todo tipo de contratos o y el 15% en obras. Bueno, y dicho esto, pues doy por finalizada mi intervención, esperando pues les haya gustado y quedo a su disposición para las preguntas que desearan hacer. Muchas gracias. Gracias, Javier. Interesante estas nuevas directivas europeas. Algunos puntos pues, bueno, ya los conocíamos, otros nos han sorprendido. Y si te parece, pues vamos a pasar al turno de preguntas, que entiendo que tienes acceso a las mismas, por tanto puedes ir dando respuestas pues, en orden de entrada, como por ejemplo la primera, que nos preguntan si podemos tener ya la certeza de que el calendario de incorporación de las obligaciones derivadas de estas directivas es definitivo, aunque sea tan dilatado en el tiempo. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Ah, estupendo. Es que no, la verdad es que no veo las preguntas, pero bueno, si las vais leyendo, escuchen. Pues bueno, sí, en principio ese es el calendario. No hay ningún cambio. Hombre, 2018 se ve muy lejos. Yo creo que es importante adaptar antes lo que se pueda. Algunos estados como Reino Unido han dicho que van a proceder a la implantación inmediata, pues porque creen que traen muchas ventajas estas nuevas directivas. Pero en principio sí que el calendario es fijo, vamos.
No, la Unión Europea no suele cambiar tampoco mucho sus calendarios. Cuando dice uno, pues lo dice así, es fijo porque ya lo ha aprobado el Parlamento y el Consejo, con lo cual ya no queda nada más que publicarlo. Sí. No sé si Bueno, pues te digo yo la siguiente pregunta, si no las veo, si las ves ahí pequeñitas. Nos preguntan que cómo vamos a alcanzar todo lo más que has definido en la presentación cuando ahora mismo difícilmente nos estamos acercando a lo mínimo. Es decir, cómo poder adecuar las directivas comunitarias a nuestro ordenamiento jurídico si no resolvemos con solvencia todo el mare magnum interno, es decir, de interoperabilidad que tenemos aquí en España. ¿Cómo nos vamos a adaptar a esas normativas comunitarias si no nos entendemos entre nosotros? Viene a ser la pregunta. Bueno, yo creo que lo primero importante es que va a haber un nuevo código de contratación pública, que no será una nueva ley, una nueva reforma de ley, sino que va a ser un nuevo código que está esta vez, al contrario de lo que ocurrió entonces, está siendo redactado pues por un grupo nutrido de profesionales que esperemos que comprendan el sentido y alcance de las nuevas directivas. Y luego hay otra parte, que es que yo creo que no es porque hoy estemos ante un webinar organizado por una plataforma, ¿no? Yo creo que las herramientas para organizar están en el mercado, ¿no? Es como la factura electrónica, hay un plazo muy largo, pero hay herramientas pues que lo implantan ya, ¿no? Entonces, no sé si es tan complicado. Yo creo que es una cuestión más de voluntad, incluso diría de voluntad política. Por ejemplo, lo que se refiere a la facturación electrónica, y en el resto de cuestiones, yo creo que hay que leerse las directivas para ver qué cuestiones pueden ser ya aplicables desde ya. O sea, por ejemplo, el tema de los lotes que he comentado, que se dudaba de si era posible limitar la adjudicación de los lotes, o el tema de la experiencia del personal, ¿no? Y luego, pues bueno, realmente cambios sustanciales procedimentales no va a haber. Lo que va a haber son reducciones de plazo, lo que va a haber son simplificaciones de documentación que ya estamos viendo en la ley, pues eso, de factura electrónica cuando entre en vigor esa parte, o en la ley de emprendedores, etcétera, ¿no? Entonces yo no creo que sea tan difícil. Sí. Pues acaba de entrar otra pregunta ahora mismo, que parece que las modificaciones contractuales hacen vaivenes y con el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público hay una restricción importante. Si con las nuevas directivas parece que se vuelve a ampliar la cuestión al regularse expresamente. Pues Eso, sí, totalmente. El texto refundido, bueno, más que el texto refundido, la Ley de Economía Sostenible en el año 2011, la Ley 2/2011, tuvo como objetivo limitar las modificaciones contractuales, pero no olvidemos por qué. Porque la Comisión Europea pues estaba haciendo una fuerte presión a España. De hecho, se abrió un procedimiento de infracción a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y en el fondo pues se le dijo que o modificaba la normativa, pues si no iba a tener sanciones importantes, incluidas sanciones económicas, ¿no? Entonces la Comisión hace un texto, una primera propuesta directiva, como hemos visto en el año 2011, tras el libro verde, y sí que era bastante limitativo de las modificaciones contractuales, aunque establecía el límite del 50%, un límite que no proviene del legislador europeo, sino español en España, lo que se refiere a los límites económicos en España, en nuestra legislación. Me explico. El límite sobre circunstancias imprevistas en España actualmente es del 10%. ¿Por qué es del 10%? Pues porque el Consejo de Estado opinó que sería mejor que bajara del 20%, que era la propuesta inicial, al 10%. Pero no había ninguna razón europea. Yo, de hecho, en los trabajos escritos, que podéis buscar fácilmente en Google, o si alguien tiene interés que los facilito, pues yo ponía de manifiesto que la cifra tenía que ser el 50%, porque era la cifra que se regulaba en el anterior artículo 31 de la Directiva 2004/18. Es decir, inicialmente no existe un gran cambio en lo que se refiere a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, especialmente las sentencias Sukiri Fruta Spa o Presetex que hemos citado, o la sentencia Gual para lo que se refiere a su contratación, o la sentencia de 22 de noviembre de 2010 o la de 31 de enero de 2013. No hay un gran cambio, pero ¿qué ha pasado aquí? Pues que en fase de tramitación parlamentaria se introducen, que es lo que más choca, los famosos umbrales de minimis, que es permitir hasta un 10 o un 15% de modificados. Entonces, ¿hay un cambio total? Pues sí. ¿Vamos dando varapalos? Pues también. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque el legislador no lleva por ese camino, ¿no? Sin más.
Bueno, pues ya no hay más preguntas. Yo agradeceré a Javier su intervención, la rápida respuesta de las preguntas que nos han hecho en directo por el chat. Si hay alguna pregunta más, pues ya la resolveremos por correo electrónico porque se nos ha acabado el tiempo. Ahí acaba de entrar una, pero bueno, ahora la respondemos individualmente por correo porque ya no tenemos más tiempo. Y nada, decir que si quieren, bueno, eso, alguna pregunta técnica, pues nos la envían a marketing y se la derivaremos a Javier para que nos la respondan. Si tienen alguna duda comercial, me la pueden enviar a mí mismo, al correo que aparece ahora en pantalla, tanto de nuestro producto de e-contratación, que lo que resuelve es el back office interno de contratación, los procedimientos de contratación dentro de la entidad, como dudas sobre la licitación electrónica, donde ahí el producto es AITOS registrado por Vortal, en ese acuerdo al que muchos de ustedes ya tuvieron acceso en nuestra newsletter anterior y en información por correo electrónico. Entonces tanto de e-contratación como de licitación electrónica pueden enviar cualquier consulta comercial, información, etcétera, a este correo y ya les derivaremos al comercial que le corresponda para que, bueno, le asesore, le envíe información y en su caso, por supuesto, les muestre las herramientas con la colaboración de Vortal. Pues nada más. Javier, muchas gracias y te quedo.